es muy difícil cuando tratamos estas temáticas, pero vamos a hacer un esfuerzo por tratar de bajar las barreras que normalmente tenemos y los prejuicios que normalmente tenemos, lamentablemente, para entender desde dónde viene esta carta abierta. Ustedes van a escuchar ahora una réplica de Manu Lozano, que actualmente es el director de la Fundación SIS, que trabaja para la integración de aquellos sectores más vulnerables. Él es una persona gay, es un homosexual que le quiere contestar a una persona, y es difícil tratar de correrse de lo político también, pero le contesta a una persona muy cercana a Javier Milei, una persona que se ha declarado como un representante de la derecha, de la ultraderecha sobre todo, que tiene críticas muy fuertes hacia, por ejemplo, los homosexuales, y esas son las declaraciones a las que Manu quiere contestar, a dichos que dijo en la Feria del Libro, en donde presenta algunas cuestiones que la verdad fueron calificados por muchos sectores como homofóbicas. Nicolás Márquez es a la persona a la que él le está contestando, que Nicolás Márquez además es la persona que está escribiendo la biografía de Javier Milei, que habla con Javier Milei para escribir su biografía. Por eso insisto en que tratemos de escuchar este testimonio desde un lugar en el que no intentemos juzgar. Vamos a ver si podemos hacer el ejercicio de empatizar y entender lo que le pasa a esta persona, por qué cuenta lo que cuenta y sobre todo por qué decide escribir una carta, porque necesitaba decir las palabras correctas para contar su historia de lo que le pasa a él y a muchas otras personas gays en la Argentina. De chico, desde que tengo memoria, siempre fui el abanderado de la escuela. Para algunos eso era algo que lo ponía contento. Para mí era una tortura. Porque pasar de donde estábamos en la hilera, donde estaba la bandera, implicaba 12 metros en donde todos me gritaban puto. En cada uno de mis cumpleaños, de todos los que me acuerdo, uno de mis 3 deseos era pedir por favor no ser gay. Jamás se lo conté a nadie. Y jamás lo viví, hasta los 20. Cuando por fin me animé a contarlo, mis papás pensaban lo mismo que vos, Nicolás, que era sinónimo de infelicidad. Y me llevaron a un psicólogo mal elegido que dijo que yo estaba enfermo y que a su vez prometió cambiar mi sexualidad. Durante más de 100 días, todas las mañanas, cuando me despertaba, lo primero que leía era un correo de este psicólogo explicándome la técnica que yo tenía que utilizar para suicidarme. Durante más de 100 días, lo repito, todos los días recibía un correo que decía cómo me tenía que suicidar y me argumentaba por qué. Cuando llegaba a mi casa, mi familia se iba para no verme. A mi hermana la mandaron a estudiar a otra ciudad para que no viva conmigo por homosexual. Cuando llegaba a las sesiones con este tipo al que me mandaban, me hacía esperar más de 2 horas en la puerta. Y después de 2 horas mandaba a su secretaria con un papelito escrito a mano que decía: no sos digno de que yo te atienda. ¿Qué es peor que lo que él hacía? Que yo me lo creía. ¿Somos una población con mayor tasa de suicidio? Puede ser, es probable. Pero no porque seamos insanos, sino porque discursos como el tuyo nos enseñaron que no somos valiosos y que éramos la escoria de esta sociedad. ¿Sabías que hay muchas personas homosexuales? Bueno, es mucho más extenso, es mucho más largo, está publicado. Esto fue en una entrevista, en una columna que hace con Andy Kundeshoff en Perros de la Calle, en la radio. Y la verdad es que me parece que son estas instancias en donde tenemos que reflexionar, ¿no? ¿Cuánto derecho que tenemos a vivir la vida como cada uno necesita? Exacto. ¿Por qué tener que dar explicaciones sobre la sexualidad de las personas? Nosotros no andamos diciendo cuál es nuestra orientación sexual y tenemos derecho a ser felices como queremos y como sintamos, además. La verdad es que escucharlo a mí me emocionó hasta las lágrimas la primera vez que lo vi, porque no puedo entender que una persona haya sufrido tanto desde tan pequeño y haya aprendido de manera tan dura lo que representa la homofobia. Sí, y sobre todo en un contexto en donde se está hablando mucho de los llamados discursos de odio, que con distintos argumentos también siembran odio a minorías, a etnias, en donde también eso va corriendo como el umbral de los derechos, que es tremendo tener que andar explicando el derecho
a la libertad de elegir vivir como quiera sin hacerle mal a nadie, ¿no? Bueno, de hecho, y por eso es tan fuerte todas las repercusiones que está teniendo. De hecho, lo toma Amnistía Internacional como para dar un mensaje, no desde el odio, no desde una opinión, sino desde el valor de una historia de vida que está diciendo, che, también esos discursos van en contra de los derechos y además estimulan otros discursos de odio. Sí, es interesante porque él también, Manu, arranca la columna diciendo todos los números que había dicho este escritor, Nicolás, diciendo, mira, desconozco los números, pero esta etiqueta que vos pones con esto, estos argumentos que vos usás, es lo que a nosotros también nos te puede destruir. Es más, termina la columna dedicándoselo a personas que han pasado o que están en la calle o que tuvieron problemas de salud mental o todo eso por lo que tienen que vivir en base a su sexualidad. Bueno, porque ahí está, lo que él hace es darle contexto a esos números. Dice, yo no voy a discutir los números, los números que Nicolás da tienen que ver con la tasa de suicidio en personas gays, con la tasa de infelicidad de las personas gays, con un montón de números que los hacen ver como esto, como una paria. Entonces lo que él dice es, bueno, es probable que esos números, que no te los voy a discutir porque no lo sé, sean consecuencia de esto que nos pasa. Claro. De una sociedad que nos discrimina en un montón de sentidos y en donde, a ver, digámoslo abiertamente, hoy todavía en el 2024, personalmente seguramente nosotros conocemos personas que no pueden decir abiertamente lo que sienten. Exacto. Bueno, eso que no dice. viven su sexualidad de manera plena porque todavía tienen miedo. Exacto. De hecho, él hace referencia a un caso. Dice, también se lo dedico a una persona que recién a los 63 años pudo decir su orientación sexual, hablarlo. Y además, vivirlo. Y vivirlo. Dice, vivirlo. a los 63 años se animó a besar a otro hombre. Sí, y él no tiene 63 años, ¿eh? Manu tiene 39 años. Y cuenta esto el psicólogo que le mandaba sistemáticamente este tipo de mails y no fue hace tanto. No, bueno, ahí también hay todo un debate sobre estas terapias de reconversión que son ilegales, que son antiéticas y que además también hacen mucho daño y que parece una cosa del pasado, pero está volviendo. Eso es lo preocupante, ¿no? Con estos discursos que se agarran de algunos números en vez de para bregar entender por qué pasa, y ayudar modificarlos. y también contribuir a la convivencia social, no, para pararse desde un sentido odiante. A mí no me gusta decir homofóbico porque el homofóbico tiene que ver con una fobia. Esto es odio y está muy en el micro discurso. ya lo Porque, que vivir con la familia. porque la fobia es algo que uno no puede manejar si vos le tenés fobia a algo. Es cierto, es un discurso Es otra de odio. cosa, sí. Pero él Y a lo vivió odiar se puertas adentro aprende con también. su familia todo ¿Con el su tiempo. familia? Él lo Con su vivía familia. puertas adentro con la Sí. familia, no podía tampoco. Porque también si en el núcleo familiar no tenés esa contención, te cuesta mucho más afuera Totalmente. también después, claro, Sí, que es donde lo totalmente. tendrían que haber contenido desde entrada. Sí, así es. Después lo compartimos completa muy en nuestras interesante. redes a la Muy reflexión, que está interesante. buena. E verla hasta el final. insistimos, la idea es que lo podamos discutir y no que nos enojemos y que bajemos un poquito las barreras para entendernos más y vivir mejor. Así es. ¿Cambiamos de tema? Sí, Llámanos antes. por supuesto, vamos a hablar del